Otra prestación a cargo del empleador hace referencia a los intereses sobre la cesantía, que equivaldrán en todo caso a un 12% sobre el total de la cesantía causada o entregada, de acuerdo a algunos casos. Uno de esos casos hace referencia a cuando debemos liquidar las cesantías con corte al 31 de diciembre, que usualmente es la manera tradicional que se maneja. Y para entenderlo mejor, tengo el siguiente ejemplo en donde un trabajador tiene derecho a recibir 256.000 por concepto de cesantías, teniendo en cuenta que ese trabajador ingresó el 1 de junio. Y adicional a ello, la liquidación la estamos haciendo con corte al 31 de diciembre. Para poder realizar este ejercicio bastará con saber los días que trabajó dicho empleado, en este caso entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, por lo que serían 7 meses. Los meses se toman por 30 días para un total de 210 días. Y una vez en este punto, lo que haremos será utilizar la fórmula correspondiente para el cálculo de intereses sobre la cesantía. Fórmula que tengo en pantalla, en donde en primer lugar deberé tener en cuenta el monto de las cesantías causadas o entregadas, adicional a ello los días trabajados por un 12%, en este caso 0,12, y todo esto lo deberé dividir entre 360 días. Con esto dicho, entonces optaré por el cálculo correspondiente de los intereses, por lo que igual voy a tomar el monto total de las cesantías causadas con corte al 31 de diciembre, voy a multiplicarlo por el total de días trabajados y adicional a ello por el 0,12% y todo esto dividido entre 360 días, para un total de 17.920 pesos con corte al 31 de diciembre. Y quiero hacer una anotación respecto de esto, y es que estos 17.920 pesos deberé pagárselos al empleado a más tardar el día 31 de enero del siguiente año. Es decir, que si el cálculo lo hice con corte al 31 de diciembre de 2015, el 31 de enero del siguiente año, que sería en este caso el 2016, deberé efectuar el pago correspondiente directamente al empleado y no a un fondo como en el caso de las cesantías. Otro caso bastante común es el que resulta cuando liquidamos un contrato de trabajo por concepto de terminación. Tengo por ello un ejemplo en donde el trabajador trabajó entre el 1 de junio y se retiró el 31 de octubre con un total de cesantías equivalente a 480.000. Por tanto, y refiriéndonos al mismo proceso, lo que haremos será calcular el total de días que trabajó dicho empleado, por lo que en ese caso tengo un total de 5 meses y por 30 días que equivale cada mes para un total de 150 días. Y respecto de los intereses, lo que deberé hacer será utilizar una vez más la fórmula especificada, seleccionando por ello el monto total de las cesantías causadas hasta el momento, multiplicándolas además por el total de días trabajados por el 0,12 dividido en 360 días que equivalen al año, que equivalen a un total de 24.000. Y en este caso habrá que hacer una anotación, y es que el empleado como tal no deberá esperar a que llegue el día 31 de enero para que yo le cancele o le pague este monto, sino que deberé pagarle a la brevedad posible este valor, teniendo en cuenta que el empleado se retiró de la empresa el 31 de octubre. Vamos a hacer referencia ahora respecto de los casos en cuando debemos liquidar el pago parcial de cesantías. Y para ello tendremos en cuenta el siguiente ejercicio, en donde el trabajador tenía acumuladas con corte al 31 de octubre un total equivalente a 1.000.000 por concepto de cesantías. Sin embargo, únicamente solicitó para el retiro 500.000. Entonces, en resumen, tengo el saldo total equivalente a 1.000.000 y por otra parte tengo el retiro que solicitó el empleado. Por lo que, como siempre, deberé calcular el total de días que trabajó dicho empleado, en este caso 30 días por un total equivalente a 5 meses, para un total de 150 días, lo que nos dará entonces un total de intereses a pagar con corte al 31 de octubre por valor de lo que me resulte, teniendo en cuenta no el saldo total de la cesantía como tal, sino el valor que solicitó en retiro dicho empleado, por lo que tomaré serán los 500.000. Además lo multiplicaré por los días que elaboró y adicional a ello por el 0,12
dividido entre 360 para un total de intereses sobre la cesantía de 25.000. Es decir, que en ese momento, o sea, el 31 de octubre, deberé efectuar un pago total al empleado equivalente a 500.000 más los intereses, 525.000. Con esto concluiríamos fácilmente que saldo de cesantías con corte al 31 de octubre equivaldrá, por tanto, a lo que tenía en total menos lo que desembolsé, para un valor total de 500.000. Y la pregunta en este punto sería: ¿qué pasaría si quisiera liquidar, por ejemplo, los intereses de cesantías el 31 de diciembre como corresponde? Para ello, lo que deberé tener en cuenta será el tiempo que transcurrió entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre. En este caso podríamos calcular fácilmente que equivale a 60 días, por lo que con este dato podremos calcular los intereses correspondientes entre el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre. Y voy a notar que, puesto que no tengo el dato referente al saldo que se causó en ese periodo por concepto de cesantías, voy a tomar un valor arbitrario que equivaldrá, por ejemplo, a 400.000. Este valor lo multiplicaré por el total de días transcurridos, además por el 0,12, y todo lo dividiré por lo correspondiente a 360 días que corresponden al año, para un total de 8.000 por concepto de intereses entre este rango de tiempo. A pesar de esto, habrá que tener en cuenta que en primera instancia habíamos causado intereses no por el millón con el que contaba el empleado en dicho momento, sino que lo hicimos sobre 500.000, por lo que el 31 de diciembre deberemos tener en cuenta el saldo que actualmente le guardamos al empleado por concepto de cesantías. Para ello, entonces, lo que deberemos hacer será calcular los intereses sobre el saldo de las cesantías adeudadas, por lo que vamos a tomar en primera instancia el saldo de las cesantías como tal. Vamos a multiplicarlo por los días que transcurrieron entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre por el 0,12 como constante y dividido entre 360 días. Damos Enter y con esto tendremos un valor total equivalente a 10.000, por lo que el total de intereses de cesantías a pagar será lo que me arroje la suma entre lo que se causó entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre por concepto de cesantías, y por otra parte los intereses sobre el saldo de las cesantías que se le adeudaban al empleado con corte al 31 de octubre, para un total de 18.000. Con esto voy a proceder a pasar al último caso que se podría presentar en el caso de liquidación de intereses sobre la cesantía, y es cuando algún empleado pasa del contrato laboral normal al salario integral. En dicho caso, el manejo que se le da a los intereses es que se corta la causación de los mismos al momento en que el empleado cambia al salario integral, y tras dicha liquidación se procede a efectuar el pago directamente al trabajador. Quiero notar también que cuando el empleador deja de pagar al empleado la suma correspondiente a los intereses, deberá pagar una sanción correspondiente al pago de la suma igual de los intereses que se habían causado, pero solo por una vez. Adicional a ello, dentro de las obligaciones que tiene también el empleador, deberá efectuar un recibo o un documento en donde conste por lo menos el monto de la cesantía que se tomó como base para el cálculo de los intereses, el periodo que aplica para la liquidación de dichos intereses y por supuesto el monto de los intereses que se va a pagar. Y un formato que podremos utilizar será el que tengo en este momento en pantalla, en donde lo que habrá que hacer básicamente será diligenciar cada uno de los campos y por último hacerlo firmar del trabajador que recibe dicho pago. Esto como manera opcional, puesto que hoy día se hace mucho pago de manera virtual, y con el manejo del extracto y comprobantes transaccionales online podremos contar con un certificado bastante válido. Sin embargo, esto no quiere decir que no informemos al trabajador de la suma que se le está pagando por concepto de intereses. Por último, habrá que anotar que así como en la prima de servicios y en las cesantías, también en los intereses de cesantías el empleador deberá efectuar desde el punto de vista contable una provisión mensual
correspondiente al 12% sobre el total de las cesantías causadas hasta el momento. Esto con tal de distribuir el gasto en cada uno de los meses y no que se acumule única y exclusivamente en el mes de diciembre.